y por eso elevo a ti mi voz. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagar de lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz, y por eso hoy elevo a ti mi voz, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Nuevamente estamos llegando a sus hogares a través de este medio. Sabemos que Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, nos ha sustentado, y solo quisiera recordarles sobre la tarea que les había dejado, que leyeran los 2 pasajes donde nosotros vemos la multiplicación que el Señor hizo. Hago ese recordatorio porque básicamente en los momentos difíciles es cuando nosotros vemos lo que no tenemos, pero la confianza debería de estar siempre en el Señor, porque Él es nuestro sustentador. Si nosotros pusimos atención ahí, en una ocasión son 5 panes y en otra ocasión son 7 panes. Algunos pececillos y en el otro punto eran 2 pececillos. Pero cuando nosotros ponemos en las manos del Señor y que Él haga la multiplicación, es lo maravilloso de entender estos milagros donde el Señor se manifiesta. ¿Y para quién se manifiesta? Para el pueblo, para aquella multitud que estaba en ese lugar. Entonces, si no lo ha leído, le recomiendo que lo lea, porque la palabra del Señor la debemos de masticar, debemos de comer, debemos de tragar esa palabra para que nosotros podamos encontrarle lo sabroso que el Señor desea que nosotros vivamos y experimentemos aquí. Antes de entrar al tema de hoy, yo quisiera pedir siempre la bendición del Señor y que Él nos ilumine para que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Soberano Señor que estás en los cielos, en esta mañana te damos gracias por darnos la oportunidad de llegar al hogar de nuestros hermanos, ahí donde se encuentran, Señor. Sabemos que hemos pasado momentos solos tal vez, pero que hoy podemos disfrutar también a nuestra familia. Padre, gracias por tener este momento de leer tu palabra, de escuchar tu palabra, de edificarnos en esa palabra maravillosa. Oramos, Señor, para que la dirección de tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para poder hablar esa palabra maravillosa. Estamos claros, Señor, que sin ti no somos absolutamente nada, pero contigo, Señor, somos más que vencedores. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta mañana lo que nosotros continuamos es sobre el tema de la familia. Anteriormente
veníamos platicando sobre las funciones de lo que es el deber del padre y el deber de la madre. Sin embargo, hoy queremos nosotros enfocarnos sobre la educación, la dirección de nuestros hijos, porque nosotros, los papás, tanto el hombre como la mujer, el Señor nos ha dado el privilegio de poder trabajar con ellos, vivir con ellos, y que ellos realmente sean los que puedan entender y comprender los principios que están en la palabra del Señor. Así que vamos a entrar al tema, y cuando nosotros empezamos a hablar de lo que es la familia y cuando la pareja ya se ha unido, entonces lo siguiente, o sea, lo que viene, son los hijos. Y los hijos vienen a fortalecer el matrimonio. Los hijos vienen a darle alegría al matrimonio. Si la mujer y si el hombre ya eran felices, hoy vamos a ser dichosos porque vamos a tener a nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros empezamos ya a ver la bendición del Señor que viene, porque la Escritura también dice, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Entonces, cuando nosotros disfrutamos del primer hijo, del segundo hijo, del tercer hijo, cada uno es una experiencia totalmente diferente. Pero esa experiencia también no solo es de tener a los hijos, sino que también es una experiencia donde nosotros disfrutamos la presencia del Señor, la guianza del Señor, para poder continuar en este camino, porque este camino es fácil con el Señor, pero difícil sin el Señor. Entonces, nosotros cuando nos casamos, tuvimos la oportunidad y la gran bendición de poder tener la noticia que nos iluminó la vida, y que fue que nuestra esposa quedó de una vez esperando. Y cuando realmente tuvimos nosotros esta noticia, pues nosotros le dimos gracias a Dios, porque hay tantos hogares, tantas parejas que sí quieren un bebé, pero no tienen la bendición del Señor de disfrutar de un bebé. Entonces, cuando nosotros escuchamos esta noticia, pues realmente tal vez viene a nuestra cabeza, ahora se va a complicar más la situación porque viene otro bebecito, no me va a alcanzar, el Señor es el único que está ahí. Entonces lo que se hace necesario es depender del Señor, que nuestra dependencia sea de Él. Si tenemos una buena noticia y nosotros estamos viendo el otro punto económico y esto nos va a afligir, entonces el Señor no hubiera mandado un bebé. Entonces la idea es que nosotros debemos de entender y comprender que lo que el Señor hace es bueno, y bueno en gran manera. Entonces nosotros de una buena vez nosotros platicamos con mi esposa y tomamos en cuenta varios aspectos. Y uno de los aspectos importantes fue de que ella ya no trabajara. Ella estaba trabajando en una oficina, pero cuando de una vez quedó embarazada, entonces decidimos de que ya cuando naciera nuestra primera hija, ella no continuara trabajando. Entonces, son decisiones que debemos de tomar en conjunto, son decisiones que debemos de platicarla con ella, porque el matrimonio, para que camine bien, debemos de tener buena comunicación. Y no solo hablar de los hijos, sino hablar de todos los temas. Pero en esta mañana nos queremos enfocar sobre lo que Dios tiene para cada uno de nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros tuvimos a nuestra primera hija, que fue en el año 90, también decidimos orarle al Señor para saber cuántos hijos deberíamos de tener. Por supuesto, también se escuchan comentarios de que los que el Señor les dé, pero nosotros debemos de leer la Escritura y también ser hombres sabios, mujeres sabias, para tomar decisiones
en el Señor y que esas bendiciones se conviertan en realidad como bendiciones. Entonces, no es tanto lo que el Señor me dé, porque tenemos que ver si podemos mantenerlos. No porque veamos nuestra bolsa, sino que debemos de depender de la dirección del Señor. El mandato le fue dado a aquellos primeros hombres para que llenaran la tierra. Hoy la tierra está suficientemente llena, pero nosotros debemos de ver qué es el papel fundamental de nosotros los adultos para traer a esos niños a este mundo, para que vengan a sufrir o para que sean felices, para que nuestro matrimonio sea feliz o infeliz. El objetivo del Señor es que el matrimonio sea alegre, sea feliz, y que cada uno de los hijos que va viniendo vengan a complementar esa alegría que ya tenemos. Entonces, después de que nos casamos, como les dije, nuestra esposa quedó esperando de nuestra primera hija. Luego, en el año 93, ya vino nuestro hijo, que es José Pablo. Entonces, ya nuestra hija tenía 2 años y medio y también vino a alegrarla a ella y alegrar a nuestro matrimonio. Entonces teníamos ya la parejita. Sin embargo, cuando nosotros oramos cuántos hijos deberíamos de tener, la respuesta no vino inmediatamente. Tuvimos que esperar. Obviamente continuábamos orando. Entonces ya en el año 97 tuvimos también la noticia de que Norma estaba esperando ya a nuestra tercera hija y vino Naomi. Entonces ya en el año 97 ya teníamos tres niños. Pero algo que me inquietaba a mí era que Norma había tenido a sus 3 bebés por cesárea. Y entonces, si ustedes han escuchado que cuando es por cesárea únicamente se pueden tener hasta 3 bebés. Pero en esa ocasión, cuando nació Naomi, entré con el doctor y le pregunté cuál era su opinión en relación a la matriz. Y me dijo que la matriz estaba muy buena, como que si hubiera sido el primer bebé. Entonces, nosotros no la operamos inmediatamente, sino que seguíamos orando porque todavía no teníamos la confirmación de cuántos hijos íbamos a tener. Entonces, pasaron varios años y después tuvimos la certeza que definitivamente sí eran solo 3 bebés. Entonces, en la vida matrimonial, en la vida familiar, nosotros contamos con la bendición de tener 3 hijos, 2 mujeres y 1 hombre. Y cada uno ha sido de bendición para nosotros. Y eso mismo nosotros deberíamos de ser para ellos. Porque en algunas ocasiones he platicado con ellos y les he dicho, ¿me he equivocado en algo? Díganmelo, porque a veces nosotros caminamos sobre la base donde pensamos que lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto, porque no vamos al manual. Y entonces nosotros mismos deberíamos de consultar con el Señor, deberíamos de hacer las cosas para glorificarle a Él. Y en este punto, en lo que estamos platicando, que son los hijos, debemos de tener el cuidado de formarlos correctamente a ellos, porque ellos serán los hombres, las mujeres del día de mañana. ¿Cómo vienen esos niños? ¿Cómo los formamos? ¿Cómo realmente fueron sustentados? ¿Qué fue lo que les dimos? ¿Les dimos mucho humanismo o le dimos mucha palabra? Nosotros tenemos el privilegio que contamos con la palabra, con el manual de la vida, para todas las cosas. Y es una responsabilidad muy amplia, porque significa que si son nuestros hijos, tenemos que vestirlos, tenemos que alimentarlos y tenemos que ser responsables de llevar el alimento a nuestra casa. Entonces, nuestros hijos
deben de tener siempre el apoyo nuestro. Nuestros hijos deben de tener la bendición de mamar muy bien el alimento también espiritual, porque no los podemos alimentar únicamente solo con el alimento natural y material, sino que los debemos de alimentar con el alimento espiritual. Recordemos que Dios ha tenido desde el principio el control, desde que ellos fueron engendrados, desde que ellos están en el vientre de nuestra esposa, ellos son cuidados por el Señor. Entonces el darles el alimento espiritual es algo especial. Entonces nosotros tenemos que decir que Dios ha sido bueno. Dios nos ha sustentado hasta el día de hoy. Nos ha dado 3 hijos que hoy podemos decir que ya están grandes, pero que definitivamente Dios ha sido bueno. Dios ha estado con nosotros. Dios realmente ha respaldado la vida de cada uno de nuestros hijos. Nos ha dado el alimento necesario, nos ha dado más de lo que nosotros pensamos en su momento. Entonces, en esta mañana yo quisiera continuar un poquito más a fondo, porque lo que sucede es que cuando ya la familia está formada, entonces tenemos dudas, tenemos la duda que nos asalta es ¿qué vamos a hacer con ellos para el día de mañana? ¿Dónde van a estudiar? ¿Qué es lo que van a hacer? Y eso también lo platicamos con nuestra esposa, dónde ellos iban a estudiar. Nos pusimos de acuerdo, así como ella ya no iba a trabajar, también nos pusimos de acuerdo dónde ellos iban a estudiar. Por supuesto, la Escritura dice, instruye al niño en su carrera, para que cuando él sea grande, no se aparte. En su carrera, no es mi carrera. Yo debo de prepararlos a ellos para el mundo, en relación a lo que ellos vayan a estudiar, a darles el conocimiento de lo que nosotros hemos vivido como referencia para que a ellos les vaya mejor. Pero también debemos de alimentarlos espiritualmente, porque la instrucción no es únicamente prepararlos para esta vida. Lo más importante es que yo lleve a mis hijos al cielo. Lo más importante es darle los fundamentos que nosotros tenemos en la Escritura para que ellos vayan al cielo. Entonces, casi que nos preguntamos, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer de aquí para adelante? Y cuando nosotros empezamos a ver otros matrimonios, otras familias, cuando nosotros empezamos a caminar en este mundo, yo creo que todos lo hemos visto, vemos matrimonios quebrados, vemos aún que los matrimonios hicieron todo el esfuerzo para tener a sus hijos en buen colegio, buenos libros, buenos consejos, psicólogos. Los padres se esforzaron en darles todo, pero lamentablemente sus hijos pueden estar en las drogas, pueden estar en las cárceles. ¿Por qué? Porque a veces tenemos nosotros el problema de formarlos únicamente para esta vida y de acuerdo a la formación humana, pero se nos olvida consultar el manual, se nos olvida consultar el manual del Señor. Por ejemplo, todo el mundo, de acuerdo a lo que dice Mateo 6, se preocupa por tener riqueza. Y entonces, ¿qué hacemos? Leemos financieros, leemos libros sobre el dinero y nos llenamos de mucho conocimiento, pero eso es teoría y que realmente en muchos casos no funciona. Yo he leído libros, por ejemplo, que dice, ponga 1 millón al banco a plazo fijo con un 8% de interés compuesto, entonces usted durante tantos años va a tener tantos millones. Bonito es escuchar eso, pero la realidad es que hagamos de primero el millón y después ya podemos ponerlo a plazo fijo. Pero si nosotros nos damos cuenta y nos enfocamos en la riqueza,
que, como lo he dicho, vamos a libros y eso podrá funcionar, pero la Escritura dice, sin mí nada podéis hacer. Ahora, yo quisiera leer en la Escritura, en el libro de Deuteronomio, que es lo que nos dice ahí. Entonces, cuando nosotros leemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, nosotros vemos la realidad de las cosas, porque hablando siempre de lo que son las riquezas, dice la Escritura, sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. El compromiso es del Señor y Él me va a dar las riquezas. Yo puedo estudiar un libro, pero si Dios no quiere darme las riquezas, de nada me va a servir estudiar ese libro. Entonces, ¿cuál es el punto? De que nuestros hijos deben de entender que la Escritura nos da el consejo para todo. Si nosotros continuamos leyendo la Escritura, dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 14 y versículo 12, y también en el capítulo 16 y 25, es exactamente el mismo proverbio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? La Escritura nos habla sobre que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, el hombre piensa que haciendo tal cosa va a lograr tal objetivo. El hombre piensa que quiere tener un hogar feliz a su manera. El hombre piensa que quiere riqueza y se esfuerza a su manera. Pero no hay ningún resultado. Nosotros conocemos a gente que se esfuerza, que trabaja, pero no tiene absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el proverbio nos dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, al hombre le parece que es lo correcto que está haciendo, pero el fin es camino de muerte. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de decir en esta mañana con esto? Que la Escritura es lo que debemos de tomar para instruir a nuestros hijos. He leído sobre que el Señor es el que da el poder para hacer la riqueza. He leído el proverbio que dice la Escritura que al hombre le parece que lo que está haciendo es correcto. Sin embargo, la Escritura nos dice, eso es lo que el hombre piensa. Eso es lo que el hombre quiere hacer. Y se esfuerza. Hay gente que se levanta temprano, termina su jornada tarde y han pasado años. ¿Y dónde está el fruto de ese trabajo? Ha echado en un saco roto, como lo dice también la Escritura en el libro de Ageo. Cuando nosotros vemos el libro de Ageo, que únicamente tiene 2 capítulos, pero es bien importante, entonces dice siempre refiriéndose a lo económico. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, es decir, ¿qué camino estoy siguiendo? ¿El correcto? ¿El que el mundo me enseña? ¿O el que el manual me está enseñando? Dice en el versículo más adelante, donde realmente nos habla de que el esfuerzo
El trabajo para muchos ha sido trabajar demasiado, pero han echado en un saco roto. Es decir, si usted echa algo en un saco roto, va a pasar de largo. Sin embargo, si el Señor le ha dado la riqueza, eso va a multiplicarse, eso va a crecer. ¿Por qué? Porque es siguiendo el consejo que el Señor nos da. Entonces, cuando dependemos del Señor, es totalmente diferente. Pero cuando nosotros vamos y recibimos un consejo humano, debemos de tener el discernimiento de saber qué es lo que vamos a hacer. Ahora, mucho creyente tiene el manual, pero el problema es que no lo lee. Y como dice Santiago, debemos de ser oidores, lectores, pero que esa palabra penetre en nuestro corazón. No ser oidores olvidadizos. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, nos da la instrucción para poder dirigir a nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es la instrucción que deben de seguir nuestros hijos? ¿Qué es lo que nosotros debemos de enseñarles a ellos? Entonces, cuando nosotros les enseñamos lo que dice un libro, estamos formando técnicos. Pero cuando les enseñamos lo que dice la Escritura, estamos enseñando a hombres que van a tener el temor de Dios y las cosas les van a salir bien. Porque poniendo en práctica los mandamientos del Señor, la Escritura nos dice, y todo lo que hagas prosperará. Todo. No solo el punto económico, sino que todo lo que hagamos va a prosperar. Entonces nosotros debemos de tener claro que definitivamente debemos de seguir la instrucción que el Señor nos da. Entonces, cuando el Señor nos da la instrucción para nuestros hijos, nosotros los adultos somos los responsables de darles lo que dice la Escritura a ellos. Y tenemos el privilegio de que los hijos han venido desde pequeñitos. Nosotros somos los responsables porque ellos tienen que tener toda la instrucción para la vida, pero también todo el consejo que Dios nos ha dado. Si somos personas que tememos al Señor, que buscamos al Señor, nosotros mismos vamos a tener el temor del Señor para educarlos, para enseñarlos bajo estos principios. Entonces, Dios realmente es maravilloso, Dios es excelente y no nos ha dejado a la deriva. El único problema es que no hemos escudriñado la palabra. No hemos puesto estos principios, estos consejos en la práctica. Por eso nosotros vemos allá afuera muchos niños que están pidiendo dinero, muchos niños que están oliendo pegamento. Esos niños andan a la deriva. ¿Dónde están sus padres? Entonces nosotros tenemos el gran privilegio de que tenemos a nuestros hijos y que tenemos este manual. Nosotros debemos de instruir a nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura, que nosotros los padres debemos de instruir a los hijos, es algo especial porque el privilegio es suyo y es mío. Entonces, la instrucción es algo que nosotros tenemos que poner atención porque ¿cómo vamos a instruir a esos hijos? ¿Qué les vamos a dar? Y la Escritura en el libro de Proverbios está lleno de consejos. ¿Quién escribió el libro de los Proverbios? Fue Salomón. ¿Quién fue Salomón? Fue un rey. Pero también él fue hijo de un rey, y un rey muy sabio. Entonces, Salomón aprendió mucho de su padre David. Entonces, cuando él estaba en la casa de David, aprendió mucho, y había mucha riqueza, pero también había mucho temor de Dios. Entonces, David fue conforme al corazón del Señor. Entonces, Salomón aprendió mucho. Y entonces cuando nosotros vemos
que David entrega el trono a Salomón, también David le oró al Señor, lo puso delante de él y le dijo que guiara a su hijo, que le diera sabiduría. Él clamó por él para que su hijo fuera próspero. Y todos conocemos quién fue Salomón. Que él se desvió al final, es cierto también, pero debemos de ver por qué se desvió. Porque él dio su corazón a las mujeres. Y eso ya el Señor había dicho que no. Entonces también nosotros no somos robots. Nosotros tenemos la decisión de tomar esto o hacer esto. Entonces la instrucción es muy especial y debemos de recalcar que debemos de prevalecer en lo que hemos aprendido en la Escritura. Yo considero de que este tema apenas estamos entrando sobre los hijos y nos vamos a seguir edificando porque, como lo dije desde el principio, es un tema donde somos dos, mi esposa y yo. Entonces mi esposa va a continuar con la segunda parte y luego tendremos que seguir abordando este tema porque es bastante amplio. Así que le dejo el tiempo a mi esposa para que ella continúe. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por dejarnos entrar una vez más a sus casas, a sus hogares, por poner la atención a la palabra del Señor, que el Señor nos da la oportunidad en esta mañana de poder compartirla con ustedes. Es un privilegio. No sé en qué parte usted nos está escuchando, pero a donde quiera que usted esté, espero que esta palabra sirva de bendición para sus vidas. Creo que a todos nos viene bien el aprender más de la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que dice en Timoteo que nos enseña, nos instruye, nos redarguye y prepara al hombre para que sea un mejor ser humano para vivir en este mundo. Entonces, la palabra del Señor es todo en nuestra vida. Nosotros como cristianos hemos podido experimentar que la palabra del Señor es la que tiene el consejo para cada momento que nosotros estemos pasando en la vida, para cada paso que nosotros damos. Ahí está la instrucción de la vida. Ahí está la instrucción que nosotros necesitamos para caminar correctamente. Y en este caso, pues estamos platicando sobre la familia, sobre los hijos. Y como les decía en la prédica pasada que tuve la oportunidad de estar acá con ustedes, que no es que nosotros seamos los padres perfectos, pero en la luz de la palabra, nosotros hemos podido encontrar tantos consejos buenos que no quiere decir que porque nosotros no tuvimos esta clase de pláticas en su tiempo, no se las podamos compartir a ustedes. Y ahora nosotros nos damos cuenta que son tan importantes el poderlas compartir con cada uno de los que vienen en el camino educando hijos. Nosotros ya, nuestra hija más pequeña tiene 21 años y hemos podido ver las alegrías que pueden dar un hijo, las dificultades que se presentan en el camino a la hora de disciplinar, a la hora de educar, a la hora de dirigir, de apoyarlos en oración, en sus conflictos. Hemos podido darnos cuenta que la vida en familia es lo mejor que el Señor ha dejado para el hombre y para la mujer. Entonces, es un privilegio el poder compartirles este tema y en esta mañana pues quiero recordarles un poquito de la prédica anterior en la cual les decía que en el Salmo 127 dice: «He aquí herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre».
Y dice, son como saetas en mano de valiente. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Entonces, este verso es algo tan lindo porque nos muestra el amor que Dios tiene para con nosotros. Todos aquellos que tengamos hijos podemos experimentar esa bendición de tener un hijo. Si el Señor ha confiado en nosotros para ponernos un hijo en las manos, es porque algo hemos hecho bueno en la vida. Y yo digo, no podemos desaprovechar la oportunidad de dirigir esa persona en los caminos del Señor. Si nosotros hemos desaprovechado la oportunidad de dirigir a nuestros hijos en los caminos del Señor, creo que todavía es tiempo, aunque sus hijos estén pequeños, aunque sus hijos estén en la edad de la adolescencia, jóvenes o estén adultos ya. Creo que cuando ya están adultos, la tarea va a ser un poco más fuerte en el sentido espiritual, porque vamos a tener que orar mucho por ellos, ayunar por ellos, porque su carácter ya está formado, porque nosotros les hemos dado un ejemplo y ellos han crecido con lo que nosotros les hemos dado en la niñez. Y si no les dimos las Sagradas Escrituras para que ellos aprendieran esa base, cuando estén grandes, pues va a ser un poco más difícil, pero no es imposible, porque aquel hombre al que vino a los pies del Señor se le dijo que había una promesa para él, que él y su casa serían salvos. Y yo creo que cada uno de los que somos escogidos del Señor tenemos esa promesa. No hay desesperanza para los que conocen al Señor y sus hijos no son cristianos, su familia no es cristiana. Hay una esperanza. El Señor nos dice que nosotros y nuestra casa vamos a ser salvos, pero tenemos que trabajar para ello. Nosotros tenemos que trabajar en oración y en poder compartir la palabra con ellos, en poder vivir la palabra en nuestra vida. Porque no basta solo con hablar, con decirles, miren, Cristo murió por ustedes, Cristo les ama. No, yo tengo que vivir la palabra. Yo tengo que dar testimonio de lo que yo estoy predicando, porque si no, de nada me sirve poder hablar tanto de la palabra y no estoy predicando no estoy haciendo lo que estoy predicando. Entonces, se me dificulta un poco más que las personas que están a mi alrededor puedan conocer al Señor. Pero sigamos con esto del Salmo 127. Si los hijos son herencia y cosa de estima, el fruto del vientre, y dice que son como saetas en mano de valiente. Y no precisamente que el que tenga la saeta en su mano era ya valiente. Creo que todos venimos a formar una familia con toda la inexperiencia del caso. Nadie nos enseñó, quizá alguien nos dio un consejo y nos dijo, bueno, tenés que atender a tu esposo, a tu esposa, tenés que ser responsable, si vienen los hijos, tienen que ser responsable con los hijos. Quizá alguien nos dio un consejo u otro consejo, pero el Señor dice que las saetas nos da cierta valentía, nos hace ser valientes. ¿Por qué? Porque la saeta es un arma en la cual nosotros podemos poner nuestra confianza. Si un enemigo nos sale al encuentro, tenemos un arma en la mano. No es como que si anduviéramos indefensos, pero la saeta es un arma que el Señor ha puesto en las manos del valiente, dice. Y el valiente es aquel que decide tener un hijo, porque aquí dice, es como saeta en mano de valiente. La saeta es una flecha. Yo les explicaba la vez pasada que uno también tiene que ver hacia dónde va a lanzar esa flecha.
¿Qué tanto va a tensar el arco para poder dirigir esa flecha a donde uno está viendo el punto final, a donde uno quiere que esa flecha vaya a dar? Debe haber un blanco al que nosotros dirijamos esa saeta. Entonces, cuando nosotros tenemos un hijo, tenemos que pensar hacia dónde estamos dirigiendo esos hijos. Creo que como padres estamos pensando siempre en dirigir a nuestros hijos hacia el éxito. Nadie está pensando en tener un hijo fracasado. Estamos pensando siempre en que nuestros hijos puedan ser mejores, que nuestros hijos puedan superarnos, que nuestras generaciones puedan subir unos peldaños más que nosotros. Entonces, esas saetas nosotros las dirigimos hacia un punto, pero yo creo que en este sentido el punto principal debe ser el Señor. Nuestro pensamiento principal hacia nuestros hijos debe ser que nuestros hijos no se suelten de la mano del Señor. Yo les contaba un poco de mi testimonio las veces anteriores y les contaba que mi mamá murió cuando yo estaba muy pequeña. Le digo a mis hermanas, no sé qué hizo mi mamá, ella debió hacer una oración extremadamente linda hacia Dios para poder ponernos en las manos del Señor y poder pedirle al Señor que nosotras no nos soltáramos de su mano. Porque cuando ella murió, mi oración fue, Señor, yo tenía apenas 10 años, pero yo le oré al Señor, Señor, tú sabes que yo necesitaba a mi mamá, pero tú me la quitaste, tú sabes por qué. Yo solo te pido que tú me tomes de tu mano y que si yo me quiero soltar, así se lo dije, aunque sea del pelo, tú me jalas, pero no me sueltes, Señor. Tú me vas a tener tomada siempre de mi mano, de mi hombro, de donde sea, pero tú no me vas a soltar. Ese es como un pacto que yo hice con Dios, que aunque yo me quisiera soltar de Él, aunque yo me quisiera desviar de su camino, que Él por favor me jalara. Y yo puedo voltear a ver para atrás ahora y digo, el Señor ha cumplido su palabra. El Señor ha cumplido su palabra y no me ha soltado ni un momento. Él ha tenido el cuidado de mí, Él ha tenido el cuidado de mis hijos y de mis generaciones. Yo estoy segura ahora que mi hija se ha casado, que va a formar un hogar. Yo estoy segura que esas generaciones, los hijos de mi hija, los hijos de mi hijo, los hijos de mi otra hija, esos nietos van a buscar del Señor, porque yo ya hice un pacto con Dios. Y Dios no nos ve solo a nosotros, Él ve nuestras generaciones por venir. Él dice que en su palabra Él visitará la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Pero la bondad de los hijos, dice, es hasta 1000 generaciones. Imagínense, hasta en eso Dios es bondadoso, porque la maldad solo quizá llegará a la tercera, cuarta generación. Pero si esas generaciones saben romper con toda herencia de maldición, esas generaciones también pueden ser libres. Entonces nosotros, por ejemplo, no venimos de un hogar cristiano. Cuando mis papás o mi mamá, mis hermanos vinieron a los pies del Señor, éramos una familia que no conocía de Dios. Éramos una familia que no teníamos una religión, ni siquiera mis padres buscaban al Señor, no. Pero el Señor tuvo misericordia. Mi abuela fue la primera que llegó a los pies del Señor y ella fue la que empezó a orar por sus hijos. Ella empezó a clamar y como les decía, Dios no mira a una persona, Dios mira generaciones que vienen atrás, los hijos, los nietos, los bisnietos. Entonces,
empezamos a bendecir las generaciones. Es tan importante que nosotros podamos bendecir las generaciones y podemos estar seguras de que nuestros hijos van a ser bendecidos, nuestros nietos van a ser hombres y mujeres de bendición. Y como dice la palabra, quizá algunos vivieron en fe y no pudieron ver lo que les esperaba. La promesa no la pudieron alcanzar en vida, pero ellos murieron en esa promesa, murieron confiando en esa promesa, agarrándola. Y nosotros tenemos que ser igual que esos hombres de fe que menciona Hebreos 11 y ser mujeres como madres, estoy hablando, ser mujeres que confiemos en que nuestras generaciones van a ser benditas en el Señor. Entonces, esas saetas que nosotros tenemos en la mano son armas que el Señor nos da para que en la vida podamos realizarnos de tantas maneras. Con nuestros hijos nosotros podamos dedicarle al Señor esas vidas y el Señor nos da la oportunidad de poder hacer un buen trabajo delante de Él. Entonces es una responsabilidad muy grande el poder llevar hijos hacia la patria celestial. Entonces esas saetas nos dan valentía. Yo busqué ¿qué es valentía? Valentía es la acción material o inmaterial esforzada, vigorosa, que parece exceder las fuerzas naturales. Entonces, vemos que es una acción esforzada y vigorosa. Todos los padres, los buenos padres, nos esforzamos de una gran manera para que nuestros hijos tengan lo mejor. Que tengan una buena educación en este mundo, que tengan lo material en la medida de lo que a nosotros nos es posible. Nosotros les damos lo que ellos nos pidan y queremos lo mejor para ellos. Entonces dice que la valentía es esa acción material o inmaterial, esforzada y vigorosa, que parece exceder las fuerzas naturales. O sea, nosotros somos capaces de cualquier cosa por un hijo. Yo no soy una mujer problemática ni pleitista, pero si yo miro que le están haciendo algo a mi hijo, voy con las armas en la mano y voy a defender a mi hijo de la manera que sea. Voy dispuesta a defender a mi hijo. Dice la palabra, como una osa que le quitan su cachorro. Entonces, como madres o como padres, creo que estamos con esa valentía en el corazón por los hijos para defenderlos y con toda esa entereza de poderlos sacar adelante y darles lo mejor. Pero tenemos una debilidad. Ya cuando los hijos nos tienen en su mano es el problema, porque ahí la valentía se nos quita. La valentía se nos va no sé a dónde, porque los hijos nos tienen comiendo de la mano. Entonces, venimos y ya no tenemos esa valentía para poder disciplinarlos, para poder educarlos, para poder dirigirlos. Tenemos que tener un equilibrio delante del Señor, venir y decirle: Señor, tú me vas a capacitar para criar estos hijos, porque los que somos padres sabemos que cada hijo necesita una educación diferente. Hay unos que son dóciles, hay unos que son más de carácter fuerte, malcriados, desobedientes. Cada hijo es diferente. Cada hijo tiene su carácter, tiene su forma de ser, que es la que nosotros tenemos que ir formando en el camino, ir moldeando más bien. Y entonces esta situación de ir formando el carácter de nuestro hijo, ahí se nos presenta la dificultad. Porque fíjense que muchas veces nosotros
tenemos el problema que cuando ya se trata de poner la disciplina a nuestros hijos, ya no somos valientes, nos doblegamos ante ellos. Nos podemos ver en dos situaciones que no son buenas ninguna de las dos que le voy a mencionar. El ser un padre muy estricto, un padre muy duro, el hijo se va a desesperar. En Efesios 6 la palabra nos menciona que no exasperemos a nuestros hijos, que no los provoquemos a ira. Muchos padres que son muy duros provocan a ira a sus hijos, porque les ponen disciplina hasta por cosas que no deberían de ponerles disciplina. Por ejemplo, cuando uno tiene un hijo pequeño, mancha una pared de la casa. Hay padres que les ponen castigos drásticos por una situación de estas. Son niños pequeños. Esas no son cosas que le vayan a afectar en su vida adulta. Claro que sí, cuando yo miro a un hijo que tiene ya 12 años y está manchando la pared, me tengo que preocupar. Pero si es un niño de 3, 4 años, no creo que sea una situación en la cual yo tenga que ponerle un castigo drástico. Hay situaciones en las cuales ponemos a los hijos en aprietos, en castigos drásticos en los cuales ellos se exasperan. Entonces los hijos vienen y se desesperan de estar bajo nuestra cobertura. Lo que puede pasar con este hijo es que él pueda querer salir de nuestra cobertura lo antes posible. Y después los padres están llorando o diciendo por qué mi hijo o mi hija se fue de la casa. Y es porque tal vez se puso un castigo muy drástico. Otra de las situaciones que se pueden ver es que hay padres que son muy permisivos. Los padres muy permisivos también echamos a perder a los hijos. Porque entonces no estamos pensando que la disciplina es la que nos va a ayudar a formar a los hijos. La disciplina la tenemos que poner de una manera equilibrada. Tenemos que pedirle al Señor esa sabiduría para poder entender en qué momento tenemos que poner una disciplina drástica o en qué momento no tiene que ser tan drástica la disciplina. Entonces, podemos ver que estos dos extremos nos llevan a tener hijos que no van a ser bien formados. En Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Caemos en estos errores como padres porque no conocemos a cabalidad la palabra con respecto a la disciplina de los hijos. Otra de las cosas bien importantes por las que caemos en estos errores es porque no escudriñamos la palabra y no nos ponemos a conocer el carácter y los atributos de Dios como Padre Celestial. En el camino, pues, en la educación de nuestros hijos hemos ido aprendiendo muchas cosas. En cierta ocasión, uno de nuestros hijos cometió una falta que meritaba un castigo y le decía yo a mi esposo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a tomar? Le digo, quítale el carro, quítale la tarjeta de crédito, que miren que las cosas cuestan, porque muchas veces ellos pensarán que las cosas son demasiado fácil. Entonces me decía Gustavo, no sé, estoy orándole al Señor qué es lo que tengo que hacer,
porque Dios conmigo no es así. Me decía él, Dios ha sido tan bueno conmigo que yo no puedo ser tan drástico de quitarles cosas que yo ya les di. Dios, cuando me regaló a mí la salvación, no me la quita cuando yo me porto mal, o cuando me da alguna bendición en especial, no me la da y luego me la quita porque me porté mal hoy, o me dice dame todo lo que te di. Entonces yo estoy pensando mucho en eso. Y me gustó mucho esa reflexión que él hacía en ese momento porque él se basó en el carácter de Dios para poder educar a nuestros hijos. Y me dejó mucho en qué pensar. Entonces, yo desde ese entonces pienso cómo actuaría Dios conmigo cuando yo tengo que educar a mi hijo, porque Dios sí disciplina. Lo acabamos de leer acá en Proverbios. Se los voy a volver a leer. Dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea, si yo quiero a mi hijo, yo lo voy a educar, yo lo voy a disciplinar. Y aquí la palabra que usa es castigo. Muchos dicen que el Señor no castiga. Otra versión de la Biblia dice, al que ama disciplina. Podemos decir que el Señor no es castigo, porque mucha gente dice, ay, es que Dios me está castigando porque algo hice mal. Miren, Dios no, realmente quizá la traducción castigo está mal, pero la disciplina sí es parte de la formación que el Señor tiene para sus hijos. La disciplina es parte del carácter de Dios para nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a disciplinar a nuestros hijos, estamos en lo correcto. ¿Qué disciplina les vamos a aplicar? Eso es lo que tenemos que tener la sabiduría. Si va a ser una disciplina muy drástica, ¿cuál fue la falta que el hijo cometió? Entonces, la sabiduría del Señor es la única que nos va a poder hacer sabios para educar a nuestros hijos y ponerles una disciplina que sea meritoria a la falta que ellos están cometiendo. Entonces vemos que la disciplina no es falta de amor, sino que dice, así como un padre ama a su hijo, lo disciplina. Dicen los proverbios también que el padre que ama a su hijo madruga a disciplinarlo. Entonces, cuando la palabra nos dice eso, es porque el gran amor del Padre viene a formar en nosotros una persona de bien. Pablo le dice a Timoteo, la escritura es el verso que les dije al principio, la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Entonces, el Señor madruga a disciplinarnos porque Él quiere que seamos preparados para toda buena obra. Entonces hay cosas importantes en la vida, las cuales los hijos tienen que tener bien claro. Veamos, enfoquémonos en Efesios 6:4. Vamos a ver esto así rapidito porque el tiempo se nos va rápido y dice la palabra en la segunda parte del verso 4 dice, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor. ¿Cómo vamos a criar en disciplina e instrucción del Señor? Disciplina, dice acá, es doctrina, es instrucción de una persona, especialmente en lo moral, observancia de las leyes y ordenamientos que se ponen. Y eso nos dice el Señor desde que Él dictó la ley en los hijos, en el pueblo de Israel. En Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparte tu corazón
todos los días de tu vida. Oigan esto, sino que la hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Luego Deuteronomio 6:7 dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes a dormir y cuando te levantes. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios debe ser enseñada a nuestros hijos en todo momento. La palabra de Dios se las tenemos que meter en la mente, en el corazón y en la vida entera. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios es la que va a venir a hacer una obra en su corazón. Nosotros como padres no podemos hacer ciertas cosas en el interior de la persona. Solo Dios puede hacer la obra en su corazón. Pero ¿cómo? ¿De qué manera la va a hacer el Señor? Si no metemos esa palabra dentro del corazón de nuestros hijos. Fíjense que en el pueblo de Israel, me contaban a mí que el libro de texto es la Torá. Con eso aprenden ellos a leer y a escribir. Pero desde tiempos antiguos, los padres tenían la obligación, no era si querían o no querían, si eran religiosos o no, tenían la obligación de enseñar por lo menos media hora a sus hijos la ley, la palabra. Entonces, esos hijos, cuando ya era hora de llegar a la adultez, que ellos más o menos la ven a los 14 años en los hombres, ellos ya tenían esa palabra metida en la cabeza. Se la repetían hasta el cansancio. Aunque le tuvieran que estar repitiendo la misma palabra todos los días, le metían esa palabra en la mente. Y cuando uno ya la tiene en la mente, esa palabra dice la misma palabra que tiene espíritu y tiene vida. Yo le puedo dar miles de consejos a mi hijo y me puede oír como oír llover. Y por aquí le entra y por aquí le sale. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esa palabra va a venir como martillo que quebranta la piedra. Si tenemos un hijo rebelde, si tenemos un hijo que es mentiroso, que es fraudulento, que es deshonesto, la palabra es la que va a venir a hacer la obra en esa persona. Nosotros como padres somos instrumentos, pero instrumentos para poder enviar esa palabra. ¿Pero qué dice aquí? Desde pequeñitos. Dice que desde que los niños tenían aproximadamente 2 años, les empezaban a dar la palabra para memorizar. Dice, ciertas palabras de la ley se las ponían a memorizar y les contaban cómo el pueblo de Israel se fue de Egipto, cómo salió de Egipto, cuál fue la trayectoria que el Señor usó para que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Entonces, esas escrituras tienen que enviarse a la mente y al corazón del muchacho. No es que nosotros como padres seamos perfectos. La palabra de Dios es perfecta, es viva, es eficaz, tiene espíritu, tiene vida y va a ser la formación, va a ser la diferencia en cada muchacho, en cada muchacha. Si en cada hogar se enseñara la palabra de Dios, estaríamos en un mundo diferente. Entonces, la reflexión que yo les dejo en esta mañana, hermanos, es que tomemos el tiempo. Vean, el pueblo de Israel, dice, los padres estaban obligados, los varones, a enseñar a sus hijos media hora la palabra. No digamos la mamá que se mantenía con ellos. La instrucción mejor la recibían de la mamá. No que fuera mejor que la del padre, sino que la mamá tenía más tiempo con ellos y tenía la paciencia de poderles meter esa instrucción en su corazón de una mejor manera, de una manera con más paciencia y con más amor. Entonces, hermano y hermana, la reflexión que yo les dejo es:
metámosle la palabra a los hijos de cualquier manera. Aquí mi esposo anda recitando la palabra y le digo yo, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? No sé, pero yo me ando aprendiendo estos versículos, entonces para que se los aprendan ustedes también. Entonces nos ayuda a poder tener esa visión bien clara de que la palabra es la que hace el cambio en nuestra vida. Gracias por su atención y les dejamos pues esa inquietud de poder darle a sus hijos lo mejor, y lo mejor es la palabra del Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a orar para finalizar y darle gracias al Señor y poder bendecir a cada familia que nos escucha en esta mañana. Amado Señor, gracias por haberme permitido compartir esta palabra con mis hermanos. Donde quiera que me estén escuchando, yo te pido que esta palabra lleve mucho fruto, Señor amado. Que tú seas el que trabaje en cada vida y en cada corazón para poder llevar fruto dentro de cada uno. Permite, Señor, a cada padre de familia poder luchar por cada uno de sus hijos, por darle lo mejor que es tu palabra, que es tu instrucción, Señor. Ahí tenemos toda la instrucción que necesitamos darle a nuestros hijos. Permite que esa instrucción sea, Señor, en cada hogar de nuestro país o de cualquier parte del mundo, Señor, que esa palabra pueda entrar a los hogares de una manera especial. Te damos la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.